Bueno, Gabriel, esperemos un segundo que se nos una Adriana y Juliana, que no están acá todavía. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Ella me dice que se va a conectar del teléfono celular. ¿Será que tiene problemas para admitir a Jul? Siendo vos el cojos no pasa nada, ¿cierto? La hacemos cojos a ella también. Sí, pero es que igual es que yo estoy pendiente de Juli y de la entrada de Perfecto. ellos, pero que sea ella la que presente y punto. Listo, perfecto. Gracias. Pero entonces, ¿admitimos ya o qué? Adri ya llegó. Ya acepté a Adri. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas noches. Hola, ¿qué más? Ya Gabriel te dejó Oh, entrar. ay, Listo. sí, Gabriel va a hacer la moderación. No, tú. Listo, Gabriel te va a prestar asistencia en dejando entrar la gente, en silenciar micrófonos, porque siempre tenemos que tener dos. Ya la perfecto, sesión se está grabando. listo, Listo. Entonces, listo. recomiendo, no entren sin Juliana. Cuando Juliana esté, ya entran con el resto, ¿vale? Ujú. Yo voy a estar aquí Y en un... pero usted Oh, me da las credenciales para moderar o cómo hago la moderación allí, porque no la tengo. No, ya estás en la reunión, yo ya entré. No tienes que hacer nada más que hablar. Bueno, Ya la reunión se está grabando. ujú, Aquí está entrando listo. Juliana. Gabriel, Adriana escojo, ¿cierto? ¿Ya la hiciste? no, eso es lo que estaba buscando, de cómo volver a Ah, Adri yo la cojo. hago, yo la hago. Hola, hola Juli. Y mete a Juli Hola, también profe, ¿qué como más? Y a ¿Cómo anfitriona. Juli vas? también la voy a poner como co-host. Ver, Listo. Aquí estamos cuatro coanfitriones, ¿ok? listo, Eh, Listo. voy cuando a empezar a quieran, aceptar. empiecen a aceptar y dan la bienvenida, ¿vale? Gracias a Listo, todos. voy a empezar. ¿Mm? Aló, buenas noches. Bienvenidos a todos los que están en este momento en nuestra reunión. Vamos a dar 2 minuticos para iniciar. Buenas noches, Buenas noches para todos. Bienvenidos, doctor Pierre. buenas noches. La doctora Juliana ya se conectó. Hola, Ya doctora, ¿qué tal? estamos. Ah, bueno, buenas noches. Vamos a esperar 2 minuticos más para Listo, iniciar pues. nuestra reunión. Perfecto, listo. Gracias. Bueno, siendo las 7:04 minutos, con 33 participantes, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Vamos a hacer la socialización de las guías de cáncer de ovario. Invitamos a la doctora Juliana para que inicie. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos, a Yesigo.
AstraZeneca, que hoy pues, nos acompaña en este proceso de socialización. Y por favor, doctora Adriana, dime si ves mi pantalla, la presentación y si me escuchas bien. Estamos viendo la pantalla, Juliana, la presentación. Perfecto. Bueno, entonces buenas noches a todos, muchísimo gusto, soy ginecóloga oncóloga y el objetivo del día de hoy es socializar el consenso de expertos basado en la evidencia, perfilamiento y manejo del carcinoma epitelial de ovario de alto grado avanzado. Esos son los conflictos de interés. Cabe aclarar que es un documento de esencia académica, que ninguno de los colegas del grupo desarrollador percibió honorarios por la participación en este consenso y que se tuvo apoyo de fuente externa para toda la parte metodológica y contratación del grupo Evidentia SAS. Bajo esta premisa vamos a iniciar. Quiero empezar pues comentando un poco de la experiencia y de cómo se construyó este consenso. Agradecer inmensamente a este grupo desarrollador. Somos miembros de la Asociación Colombiana de Ginecólogos, Oncólogos y Sigo, doctor Marpiel, doctor Ray Mané, doctora Abraham Hernández, la doctora Angélica Fletcher, la doctora Heidi Ramírez, el doctor Oscar Niño, el doctor Diego Gómez, doctor Daniel Sanabria, doctor Fernando Contreras y doctor Pedro Calderón. La idea fue poder reunir en un solo esfuerzo las ópticas y las perspectivas distintas que tiene oncología clínica y ginecología oncológica, pues en torno a un tema tan importante. También queremos agradecer de antemano a estos revisores pares, al doctor Robinson Fernández, al doctor Luis Orlando Puentes, doctor Gabriel Rendón y doctora Claudia Lilian Cifuentes, que con su óptica experta también dieron ajustes a la versión final del documento. Y pues recordar nuevamente que se tuvo apoyo metodológico externo Evidentia SAS. Pero entonces, ¿por qué hacer un consenso en esta entidad? Todos conocemos el panorama devastador de esta enfermedad y si bien es cierto que no es la neoplasia más frecuente, es la más letal. La tasa de letalidad hace alusión a cuántas mujeres con el diagnóstico oncológico fallecen a causa de esta. Y si ustedes ven, más del 60% de nuestras mujeres con el diagnóstico de cáncer ovárico, pues tienen este desenlace. Para el mundo, cerca de 324.000 casos, según datos Globocan 2022. Colombia no es ajena a esta situación, si bien es cierto que no es una de las principales neoplasias femeninas, es la séptima, aporta cerca de 2.200 casos nuevos y 1.400 muertes al año, y esto definitivamente hace necesario que generemos estrategias. Muy importante tener en cuenta el debut de la enfermedad, y todos sabemos que esto impacta, por supuesto, en el pronóstico. Desafortunadamente, esta es una enfermedad silente, donde no hay estrategias de tamización en la población general avaladas, y esto hace que cerca del 60% de las mujeres en el momento del diagnóstico tengan enfermedad metastásica. Y de estas, a pesar de los manejos estándar, la tercera parte va a estar viva 5 años. Es muy importante también dilucidar algunos elementos antes de hablar del consenso, y es entender el impacto de la citorreducción. Desde este metaanálisis de Bristow en el año 2002, se demostró en 81 cohortes que aumentar el porcentaje de citorreducción máxima 10% impactaba o cambiaba la mediana de supervivencia 5.5 y fue estadísticamente significativo. Esto hace que todas las guías pues propendan por ese esfuerzo citorreductor máximo, siendo el factor pronóstico independiente más importante, que sé que todos lo conocemos. También si ustedes ven la data histórica, comparativamente ha aumentado ese esfuerzo citorreductor, cada vez hacemos cirugías multiviscerales más complejas y esto hace que este R0 se alcance y esto lo muestran los estudios. Ahora bien, muy importante pues recordar, y esto es un statement de ESMO, donde dice que se requieren centros especializados con adecuada infraestructura y por supuesto pues equipos entrenados en torno a esta enfermedad. La evolución no solamente ha sido quirúrgica, y esto es fundamental entender que las terapias cada vez más son personalizadas, desde el monoagente ciclofosfamida en el 70 hasta generar terapias Diana, específicamente inhibidores PARP, por ejemplo, los antiangiogénicos. Todo esto ha hecho en un impacto pronóstico favorable, donde la supervivencia a 5 años pues distaba más o menos 15% hace 50 años, a más del 50% en estos entornos de una medicina individualizada. No obstante, y esto es lo más importante para considerar, sigue habiendo una necesidad insatisfecha en torno a esta enfermedad. A pesar de los manejos estándares óptimos, los standard of care de cirugía, de carbotaxol, de beva, tenemos de 10 a 20 meses de tiempo mediano antes de la progresión, a pesar, como digo, de estos estándares. También recordar que más del 70% de las mujeres van a recaer dentro de los primeros 3 años de la primera línea de tratamiento, y esto va a hacer que estas mujeres supervivientes, sobre todo en estadios 3 y 4, pues sean unos porcentajes muy menores. Muy importante también entender el impacto del manejo inicial, y todos lo sabemos. En este momento, en la primera línea, aún tenemos una intención curativa,
Y esto desafortunadamente en ovario, dada la tasa de recaída, va a hacer que a medida que requiramos segunda, tercera, cuarta o quinta línea, estas supervivencias libres de progresión se acorten hasta llevar a los desenlaces fatales de obstrucción intestinal y muerte. Por eso es supremamente relevante estos esfuerzos quirúrgicos, de manejos sistémicos, de terapias diana, en el momento donde tal vez podamos rescatar estas pacientes. Sabemos que hay guías, ¿y por qué pongo estandarizadas entre comillas? Porque aunque hay data que cada vez va creciendo más y tenemos guías, las mismas guías americanas, europeas, dan escenarios diferenciales, mencionan, por ejemplo, manejos de acuerdo a los entes regulatorios y de acuerdo a la práctica clínica, y esto hace que realmente a veces en nuestros entornos, donde no tenemos toda la infraestructura, pues sea más desafiante manejar esta enfermedad. No menos importante, y esto sí que ha tomado preponderancia, ya lo vamos a ahondar ahorita en el consenso, estos perfilamientos moleculares, genéticos, donde no solamente se propende por hacer una consejería genética, pues teniendo en cuenta síndromes heredofamiliares, sino cómo las terapias, específicamente los inhibidores PARP, pues han tomado un papel relevante cuando se detectan mutaciones o HRD, por ejemplo, ya lo vamos a profundizar un poco, y esto hace definitivamente que sean pacientes donde van a tener posibilidades de terapias que van a impactar en su pronóstico. Dado todo esto, entendemos que el abordaje ha ido cambiando, que es desafiante y que definitivamente las estrategias multimodales y equipos multidisciplinarios son vitales, pero también, como les mencionaba, esa validez externa que tiene la información, las guías, es fundamental que los expertos locales intentemos hacer una estandarización de todas estas estrategias. Por último, el objetivo entonces de este consenso es generar recomendaciones para el perfilamiento y disminuir esa variabilidad en el manejo de mujeres con cáncer epitelial de ovario avanzado o metastásico en nuestro país. Quiero también resaltar este artículo que fue publicado en el año 2016, es una guía que fue desarrollada por colegas expertos de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos, enfocada especialmente al manejo quirúrgico desde el enfoque preoperatorio, intraoperatorio, muy interesante. Y pues esto digamos que va mostrando los esfuerzos que siempre hemos tenido todos por homogenizar la información y dar data local que sirva pues para generar las mejores estrategias. Y pues logramos afortunadamente publicar este año con un esfuerzo multidisciplinario, un consenso de expertos basado en la evidencia. Este es el QR al que quiera acceder, es de libre acceso, como les menciono, y ya vamos a desarrollar un poco punto a punto toda la metodología, cuáles son esas recomendaciones que finalmente son los tips o los elementos que ustedes deben llevarse para su práctica, para sus instituciones. ¿Cuál es el alcance de este consenso? Generar recomendaciones para perfilar los pacientes pues, con cáncer epitelial de ovario de alto grado avanzado metastásico. Vamos a hablar de uso de pruebas genéticas, del manejo médico quirúrgico, y pues esto puede incluirse o hacerse, desarrollarse en los niveles 3 y 4 de atención del sistema de salud colombiano. Es muy importante, como todas las guías de recomendaciones o de consenso, pues nunca sustituyen el criterio médico y no son camisas de fuerza, pero tal vez a ustedes les aporten elementos pues muy relevantes, actualizados de cómo manejar esta enfermedad. La población objetivo ya la he mencionado, y la idea de este consenso, y esa fue, digamos, de alguna forma el enfoque inicial, tener equipo multidisciplinario que apoya a profesionales de la salud, a todos aquellos que tenemos. Sabemos que la escala de atención en esta enfermedad incluye ginecólogos, oncólogos clínicos, patólogos, genetistas, cirujanos oncólogos, y bueno, incluso los tomadores de decisiones en salud, que son los que permiten la inclusión de terapias en el país. Los aspectos clínicos abordados ya se los mencioné, no me voy a detener en aras del tiempo. Y si queremos un poco contarles la metodología, dado que estos son procesos rigurosos, estrictos, y esto pues propende en una mejor calidad de documento. Entonces, como ustedes saben, fue un consenso conformado en este caso por grupo de oncólogos y ginecólogos oncólogos. Estos son los lineamientos que ESMO propone, se llama Conferencia de Consenso de Procedimientos Estandarizados. Aquí está pues la página donde ustedes pueden acceder, es de acceso gratuito. Es muy importante también entender cómo se hace todo el proceso de escogencia de las preguntas. El líder las propone, el consenso las define, y esto hizo que surgieran 8 preguntas finales. ¿Cómo se evaluaron los desenlaces en este consenso? Fueron determinados post-rate, donde es importante entender que hay desenlaces críticos y desenlaces no críticos. Para estas recomendaciones, específicamente los desenlaces críticos, impacto oncológico dado por supervivencia global y supervivencia libre de progresión, que estos se consideran claves para la toma de decisiones. Los de seguridad, por supuesto, en ese balance que debe evaluarse,
eventos adversos serios grado 3, 4, aquí están definidos. Y los importantes no críticos no son claves para la toma de decisiones, pero son importantes, como el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y la calidad de vida. Fueron pues los utilizados para generar las recomendaciones. Los demás pues no se consideraron. Es muy importante también tener en cuenta que para evitar un sesgo de selección de la literatura hay que hacer una búsqueda sistemática. Bajo esta premisa, pues se cumplió toda la estrategia de búsqueda de los últimos 10 años, las plataformas consultadas aquí están documentadas, y la estrategia específica fue una búsqueda escalonada, donde inicialmente se tuvieron en cuenta las revisiones sistemáticas de literatura y guías de práctica clínica que por supuesto respondieran a estas preguntas. Si no había data, se buscaban los estudios primarios y por último, estudios observacionales de alta calidad. Adicional, se hacía una segunda búsqueda en esas referencias de estos documentos de revisión sistemática y guías. Esto lo hizo un experto en bioinformática y cabe aclarar, esto es supremamente relevante y dada la dinámica de actualización en las terapéuticas que tiene el cáncer de ovario, para este consenso fue hasta el 16 de mayo del 2023. En el material suplementario ustedes van a ver en el QR que les accedí, pues toda la estrategia de búsqueda es muy importante y esto es un requisito metodológico que se presente, dado que si un par quiera hacer nuevamente esta revisión de la estrategia de búsqueda sea reproducible. Entonces ustedes pues pueden ver toda la data y no me voy a detener en esto. Se calificaron pues los niveles de evidencia, entonces se tomó directamente de las revisiones sistemáticas y de manera indirecta pues las que daba el consenso de expertos. Se utilizó metodología Drake que calificaba la certeza de evidencia en alta, moderada, baja y muy baja, y se homogenizaba cuando se presentaba como nivel de evidencia. Entonces si la categoría 1 era alta, 2A moderada, 2B baja y 3 muy baja. Y para la calificación del nivel de evidencia de los ensayos clínicos, la metodología SIGN. Todo, digamos que esto apegado a las estrategias que habitualmente se utilizan para la formulación de estos consensos. Como fue un poco también la metodología para que la conozcan, todos los miembros de este panel recibieron el correo electrónico, 4 semanas de anticipación, los protocolos de las preguntas y se realizaban posteriores reuniones donde se definían preguntas y ya posteriormente se generaron las recomendaciones. Insisto, nuevamente se contó con un grupo metodológico sólido, externo y de experiencia que pudiera apoyar todo el proceso para que fuera sistemático y pues tuviera una validez interna importante. Dentro de las recomendaciones para las votaciones es muy importante entender cómo se acepta una recomendación e incluye que más o igual del 80% del total de los integrantes del panel pues estén de acuerdo obviamente con la recomendación. Todos los participantes son aptos en el panel. Esto se hizo a través de la plataforma Zoom y posteriormente, después de hacer este proceso, se manda el documento final a los pares que ya mencioné, que dan sus ajustes finales y recomendaciones. ¿Qué se sugirió? Mínimo una actualización cada 3 años o de acuerdo pues a la evidencia nueva que va surgiendo y que pueda cambiar la práctica clínica. Pues para completar y para terminar un poco el proceso metodológico, así ustedes lo van a ver en el documento primario, está la pregunta, está la recomendación, hay una justificación de la recomendación con la bibliografía y al final la votación que se hizo en torno a la pregunta, y esta es básicamente pues la estructura para cada una de estas. Para terminar, los aspectos éticos, es importante entender que por el tipo de documento no se requirió aprobación de un comité de ética, dado que no hubo ninguna intervención, se hizo pues una búsqueda de la literatura, y ahora sí, ya entrados en materia, vamos a empezar a contarles un poco de los resultados. Entonces, básicamente en el documento está como por tópicos o escenarios donde se van generando las recomendaciones y por preguntas, como les mencionaba. La primera pregunta fue cuáles son los criterios recomendados para indicar quimioterapia no adyuvante en pacientes con cáncer epitelial de ovario de alto grado avanzado metastásico. Entonces, en el documento lo que se concluyó, hay unos criterios de irresecabilidad que ya a priori pues uno sabe que esta paciente no se va a beneficiar de una citorreducción primaria, como la infiltración profunda difusa a la raíz del mesenterio del intestino delgado, una carcinomatosis difusa del intestino delgado que tenga múltiples segmentos y que pueda llevar en la recepción a un síndrome de intestino corto, una afectación difusa o infiltración profunda de estómago, duodeno de la cabeza o parte media del páncreas, tronco celíaco, arterias hepáticas, arteria gástrica izquierda, si hay múltiples metástasis hepáticas parenquimatosas centrales o multisegmentarias, múltiples metástasis pulmonares parenquimatosas, nódulos linfáticos irresecables o metástasis cerebrales. Bajo esta premisa, la idea es que estas pacientes sean llevadas a una quimioterapia no adyuvante y si hay una respuesta parcial o completa a la quimioterapia, considerar, de acuerdo pues a la localización y demás, la cirugía de intervalo. También muy importante que de acuerdo a la literatura, la recomendación es 3 o 4 ciclos de quimioterapia para la posterior citorreducción de intervalo.
La justificación de la recomendación, básicamente, entender el factor impacto pronóstico de la resección completa y definitivamente el estándar de la citorreducción primaria y la quimioterapia no adyuvante es una posibilidad si esta no es posible. ¿Con base en qué se tomó esta decisión de la recomendación? Esta es una revisión sistemática con metaanálisis de Cochrane, de Coleridge, donde básicamente comparan los estudios, ensayos clínicos controlados, el enfoque de quimioterapia no adyuvante versus citorreducción primaria. No hubo diferencias significativas en supervivencia global, tampoco en supervivencia libre de progresión con certeza de la evidencia moderada. Parece que hubo más eventos adversos en citorreducción primaria, más favorable en torno a la quimioterapia no adyuvante, especialmente en fístula y resección intestinal, y aparentemente una mayor morbilidad postoperatoria en el enfoque de la citorreducción primaria. Certeza de la evidencia moderada. Se consideró que había incertidumbre sobre el efecto de la adyuvancia en la calidad de vida, con una certeza de la evidencia muy baja, y en tiempo quirúrgico en la estancia hospitalaria, pues no se combinaron en estos metaanálisis. Adicional a esto, se consideraron las guías actuales que enfocan estas dos estrategias de quimioterapia no adyuvante y citorreducción, y muy importante también dilucidar que pues estamos en perspectivas con el estudio TRUST, que es un ensayo de superioridad que compara la citorreducción primaria versus la quimioterapia no adyuvante con un tamaño de muestra de 772 pacientes y según los datos de Clinical Trials, datos más o menos al 2025. Esperemos a ver qué nos orienta también. Bajo esta premisa y con este pequeño contexto, se va a presentar un poco rápido en aras del tiempo. Las recomendaciones finales son: recomendación 1.1. Para pacientes con cáncer epitelial ovario de alto grado metastásico, se sugiere como terapia inicial de elección la citorreducción primaria completa, que idealmente se debe realizar en centros con experiencia, seguida pues de la terapia adyuvante. Y la recomendación 1.2 se sugiere quimioterapia no adyuvante seguida de la citorreducción de intervalo cuando sea improbable alcanzar una citorreducción completa en la citorreducción primaria, bien sea por enfermedad metastásica no resecable o que tenga criterios de resecabilidad dados por imagenológicos, laparoscópicos o por laparotomía, que hayan sido definidos por un ginecólogo-oncólogo, pero además también se incluyen pacientes con un pobre estado funcional y comorbilidades de acuerdo con el criterio del equipo multidisciplinario. Es muy importante la selección de los pacientes y las recomendaciones condicionales a favor con una votación del panel del 100%. Ya entonces en ese escenario, pues digamos, ya vimos la importancia de la citorreducción primaria, de esos criterios de elegibilidad. Vamos a una segunda pregunta sumamente relevante en el enfoque de la terapia, y es en el manejo quirúrgico primario de los pacientes con cáncer epitelial de ovario de alto grado avanzado metastásico, ¿en qué escenario está recomendada la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica? Básicamente mostrarles un poco del contexto de la justificación de la recomendación. Para esta búsqueda se identificaron 3 revisiones sistemáticas con metaanálisis. Aquí ustedes ven con cuántos estudios y cuántas pacientes, pero no se consideraron porque solo incluyeron un ensayo clínico de enfermedad primaria, tenían estudios observacionales y claramente esto va a generar un alto riesgo de sesgo. Como estudios primarios se incluyeron el estudio de Van Riel, conocido ampliamente por todos, publicado en el New England. Se hace énfasis porque pues, hay bastante data en cuanto a esto, un poco de las críticas respecto al sesgo de selección y medición, que no voy a ampliar, y también se incluyó el estudio del limbo. Y esto es pues como el análisis de la evidencia que se hace en torno a esta pregunta. Hay incertidumbre sobre el efecto real de la adición del HIPEC en supervivencia global y libre de progresión, sobre el tiempo quirúrgico, sobre la estancia hospitalaria y sobre la calidad de vida, con un nivel de evidencia 2A para todos estos desenlaces mencionados. En el consenso ustedes van a ver un poco más extendida la información en torno a cada uno de estos desenlaces. También se tomó en cuenta para la recomendación la data de las guías, en CICIEN, la francesa, incluso la de ESMO-ESGO, que menciona que se requieren más ensayos clínicos para poder recomendar el HIPEC. Mientras tanto, no se considera una terapia estándar y debería limitarse a ensayos clínicos prospectivos. Y con el análisis pues, de estas recomendaciones de las guías, se consideró para este consenso un punto de buena práctica que la realización del HIPEC durante la citorreducción, si se decidiera, debería hacerse en un entorno, en un ensayo clínico aleatorizado. Hablamos de citorreducción primaria. Es muy importante también tener en cuenta, y ustedes entenderán que cuando uno hace la búsqueda sistemática va a haber artículos y evidencia post-consenso. Les pido amablemente que silencien el micrófono, muchas gracias. Y bajo esta premisa, pues cabe aclarar que
desde la búsqueda de la literatura para el consenso a la fecha han salido publicadas revisiones sistemáticas con metaanálisis, el análisis final de supervivencia del Hub HIPEC-1 y se está atento a los resultados del Hub HIPEC-2 y del SHIP Trial, que pues esperaremos más adelante como perspectivas nos den más luces en torno a este tema. Por último y no menos importante, la actualización de ESGO-ESMO que sale este año, el consenso 2024, donde claramente ellos mencionan que hay un solo ensayo clínico en el escenario pues, de intervalo y que este resultado llevó a una considerable discusión y definitivamente no se logró un consenso bajo esta recomendación, entonces pues para tener en cuenta. Voy a darle la palabra al doctor Calderón para que nos dilucide un poco más cómo quedó la recomendación y unas preguntas en torno a este escenario. Entonces, doctor Calderón, buenas noches, adelante. Buenas noches, Juliana, y a todos los que están asistiendo a esta revisión. No sé si puedo compartir la pantalla. Permítame, doctor, un segundo. Gabri, no sé si podamos poner al profe de anfitrión. ¿Quién puede hacerlo? Ya busco Julio. Bueno, mientras tanto voy a dar aquí un aviso parroquial. La idea es, pues, la metodología de esta reunión, presentarles las recomendaciones, la justificación de la evidencia. Vamos a generar unas preguntas clínicas con todo el panel y muy importante también ver sus observaciones, sus perspectivas, esos tópicos que ustedes consideran importantes resaltar y para esto les pido amablemente que utilicemos la cajita del chat para que formulemos esos comentarios, dudas, preguntas que vayan surgiendo en torno a la reunión. Al final vamos a dar ese espacio de disertación y discusión porque, insisto, todos en la práctica diaria tenemos diferentes análisis pues de todo esto, del manejo del cáncer de ovario. ¿Se pudo? No, yo, profe. bueno, entonces déjenme. Mientras lo solucionamos, si quiere, le voy a compartir aquí la recomendación y pues ya le doy la palabra, profe, para que ampliemos un poco la información en torno a esto. Bueno, mire. Entonces, la idea es que el HIPEC aumente la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia libre de progresión. Y el HIPEC se ha utilizado en diferentes escenarios en el cáncer de ovario. Se ha utilizado en la citorreducción primaria, en la cirugía de intervalo y en las recaídas platino sensibles. Como está escrito en el consenso, en citorreducción primaria no hay estudios prospectivos aleatorizados de suficiente evidencia como para recomendarlo en citorreducción primaria. Está a la espera del estudio que se llama OIPEC 2 de la doctora Vandriel y pues de acuerdo a eso se procederá o se podrá o no utilizar en citorreducción primaria. También se utiliza en cirugía de intervalo, que es donde tenemos la mayor evidencia, y en recaída platino sensible, donde está el estudio CHIPOR, que fue publicado de manera completa recientemente y del cual no vamos a hablar, porque para la fecha del consenso no había sido publicado. Entonces, en HIPEC hay como evidencia mayor el uso en cirugía de intervalo mediante el estudio de la doctora Vandriel. Ese estudio de la doctora Vandriel se hizo, es un estudio prospectivo aleatorizado con 245 pacientes a los que se llevaban a neoadyuvancia 3 ciclos con carboplatino paclitaxel y se programaban para cirugía y la cirugía debía ser óptima con la definición de óptimo como que quedara volumen tumoral menor de 2.5 milímetros y se hacía la quimioterapia hipertérmica con cisplatino 100 miligramos por metro cuadrado
por un tiempo de 90 minutos y el endpoint primario era la sobrevida libre de progresión, los endpoints secundarios eran supervivencia total y toxicidad. El estudio, cuya última publicación se hizo en el 2023 y el estudio mostró que la sobrevida libre de progresión mejoraba en 3.5 meses, 14.2 meses para el grupo del HIPEC y 10.7 meses para el punto de solo cirugía, y la supervivencia total mejora en aproximadamente 12 meses. Sin embargo, uno pensaría, bueno, si tenemos un estudio con nivel de evidencia de un estudio prospectivo aleatorizado, ese es el nuevo estándar. Entonces, resulta que no, porque hubo varios problemas en el desarrollo del estudio. Entonces, primero, el endpoint primario fue sobrevida libre de progresión y no supervivencia total. El tamaño de la muestra que inicialmente se había calculado en 280 pacientes se hizo una enmienda y se modificó y finalmente fueron solo 245 pacientes. El reclutamiento fue un reclutamiento largo de 9 años, donde cambian muchas cosas dentro del manejo tanto quirúrgico como en el manejo posoperatorio de la enfermedad. El otro problema es que el momento del inicio de la cirugía, el momento de la aleatorización se hizo al iniciar la cirugía, y eso hacía que pudiera hacer que los cirujanos a las pacientes que iban al HIPEC hicieran mayores esfuerzos, como está demostrado, porque el número de ostomías que se hizo en las pacientes que iban a HIPEC fue mucho mayor, fue el 72% de las pacientes, y el número de ostomía de las pacientes que no iban a HIPEC fue del 43%, lo cual es una diferencia muy importante que nos está significando o que nos está mostrando que seguramente las pacientes que iban a HIPEC tenían un mayor esfuerzo quirúrgico. Tampoco están definidos claramente cuáles fueron los criterios para que los pacientes entraran a neoadjuvancia. Hubo desbalance entre las histologías, habiendo en el grupo de cirugía más o menos el 10% de las pacientes con histologías desfavorables, y la tasa de complicaciones fue mayor en el grupo de HIPEC. Todas estas cosas hacen que, o todos estos hallazgos hacen que especialmente la Asociación Europea no lo tome como un nuevo estándar de manejo. Y a pesar de que es un estudio prospectivo aleatorizado, no se toma como nuevo estándar, como les decía. Para el futuro esperamos que las pacientes a las que se les va a hacer HIPEC podamos tener factores predictivos moleculares más específicos para poder aumentar la eficacia del HIPEC. Y dentro de esto se está examinando los factores genéticos de los tumores de ovario para ver si hay mejores respuestas en los diferentes grupos genéticos. También falta evaluar los nuevos tratamientos con IPAR y con angiogénicos en pacientes que reciben cirugía con y sin HIPEC. Eso es para el futuro y eso está por ser evaluado. Listo. Hasta ahí la justificación. No te oigo. Juliana, Juli, ¿puedes continuar? yo creo que tiene el micrófono apagado. Hola, hola. Qué pena, gracias. Gracias por avisarme. Con base en lo que dijo el doctor Calderón, se hizo la conceptualización de la recomendación y bajo esa premisa, muy importante también tener en cuenta unas salvedades.
que para el escenario de intervalo, previa discusión en junta multidisciplinaria en un centro de experiencia en este tipo de pacientes, y va a dar paso a estas dos preguntas que el doctor ya nos dio un abrebocas desde la perspectiva de ginecología oncológica. ¿Qué condiciones ideales tal vez podrían potencialmente considerarse para ofrecer estas terapias, entendiendo las limitaciones, entendiendo la data escasa, entendiendo la espera de resultados? Y también un poco la visión del oncólogo clínico, del doctor Raymané. Me gustaría también invitarlo y escucharle cuál es la óptica del uso en este momento del HIPEC, de la edición de HIPEC a estos escenarios. Muchas gracias, doctor Calderón. Si en este momento de pronto el doctor Raymané no me escucha, doctor Pierre. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ya está? está, doctor. Excúseme, qué pena, no me había escuchado. Bienvenido, doctor. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y quisiera aprovechar para felicitar al grupo por la convocatoria y por el trabajo que hemos hecho en conjunto. Veo que en el chat hay una pregunta y nos hacen la doctora Claudia Cifuentes, que aprovecho para saludarla. ¿Cuál consideran la mejor estrategia para la confirmación histológica antes de la neoadyuvancia? ¿Punción o si recomendamos laparoscopía más biopsia? Yo justo esta semana he tenido ese tipo de disquisiciones con mi equipo multidisciplinario porque tenemos una paciente con muy mal ECOG, con una albúmina muy bajita, que se le hizo primero una biopsia por punción, se considera irresecable de inicio, se le hizo una biopsia por punción y no dio nada. Entonces ya hemos perdido 20 días sin confirmación histológica y ahora es cuando vamos a ofrecer una laparoscopia. En mi experiencia, yo creo que la laparoscopia de estadificación y de diagnóstico es una herramienta que puede ser muy útil y si el paciente está muy frágil o no tenemos mucha seguridad en la tolerancia de una laparoscopia de estadificación, se puede recurrir a la biopsia Trucut, a la biopsia con aguja gruesa. Quisiera saber qué piensan los demás acerca de esta pregunta. Doctor Calderón, ¿le gustaría opinar? Yo le digo, si la paciente ya tiene definido su criterio de irresecabilidad por cualquiera de las circunstancias que hemos visto antes, la mejor forma de obtener material para estudio es una biopsia guiada por ecografía o por TAC para disminuir la morbilidad de los procedimientos. Entre un procedimiento sea menos mórbido, pues mejor. Y si es solamente tomar la muestra, es el mejor acceso es la biopsia dirigida por imágenes. Seguro. Y eso es lo que intentamos de entrada y no tuvimos un buen material histológico. Sí, estamos de acuerdo. Con respecto a la pregunta del HIPEC en la era de los nuevos tratamientos, yo considero que tenemos que seguir investigando. Yo creo que para establecer el rol del HIPEC en cáncer de ovario, teniendo ya acceso y información genética de las pacientes, es muy importante intentar integrar este tipo de estrategias añadido al mantenimiento con inhibidores del PAR, por ejemplo, estratificando a las pacientes de acuerdo a su clasificación genómica. Y este tipo de esfuerzos yo creo que los debemos intentar presionar como grupos colaborativos, porque la industria pues tiene su interés en posicionar su fármaco en las situaciones clínicas más importantes y este tipo de preguntas que son más de carácter académico, pues yo creo que deben ser respondidas por grupos colaborativos y por suerte en los tumores ginecológicos tenemos muchos grupos colaborativos que tenemos la capacidad de contestar este tipo de preguntas. Hay
hay una mano levantada del... Sí, doctor, démosle el paso. Toca el doctor Daniel Sanabria, también que hizo parte del grupo desarrollador. Doctor Daniel, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, felicitarlos, Juliana, por la presentación de este trabajo, que fue muy concienzudo y como tratando de tener la mejor evidencia. Entre la pregunta que hacía, yo considero específicamente que una laparoscopia de una paciente, inclusive con una hipoalbuminemia, baja de peso, que no sé qué, no va a retrasar absolutamente ningún tratamiento. Y me parece muy importante pensar que la paciente va a estar, tenemos que pensar el día cero de la paciente que va a no confiarnos en que esa paciente va a estar bien todo el tratamiento después de quimioterapia. No sabemos la respuesta que va a tener la quimioterapia, no sabemos si tenemos que ofrecer otro tipo de cosas. Entonces yo sí considero que de ser posible debe ser una laparoscopia con varios objetivos. Uno, determinar y cuantificar en centros estandarizados, se probablemente tiene formatos de PCI que necesita identificar y que probablemente no hay una correlación estandarizada todavía con las imágenes y eso va a ser muy importante y de acuerdo a su propia experiencia en cuanto a citorreducción. Entonces eso le dice mucho a usted qué puede y qué no puede hacer. Segundo, hablando con la gente que sabe de genética, ellos nos decían que lo mínimo que usted necesita para hacer pruebas histológicas genéticas es un fragmento de tejido que por lo menos tenga entre 2 y 3 centímetros. Eso nunca lo va a alcanzar con una biopsia guiada. Entonces, si en algún momento tiene falla terapéutica, no tiene una buena respuesta, pues probablemente va a tener que ir definitivamente a una laparoscopia. Y tercero, está hacer conocer y discutir en equipos multidisciplinarios. Esta guía también se enfoca mucho en la discusión de casos en multidisciplinarios, registrar a los pacientes, ver el tipo de carcinomatosis que tiene, a retroalimentar a sus radiólogos. Usted tiene que retroalimentar a su radiólogo y decirle que lo que está leyendo está correcto. Y eso va a ser parte de esa curva de formación para todo el equipo multidisciplinario. Segundo, en cuanto a HIPEC, es una opción. Es una opción si usted no tiene un grupo multidisciplinario que pueda operar un cáncer de ovario correctamente. Si lo único que tiene es un cirujano oncólogo que quiere hacer HIPEC y no hay nadie que el reduzca, pues es su única opción y tenemos que pensar en pro de la paciente. Pero lo que recomienda la guía y lo que recomienda la literatura mundial es que no podemos olvidar toda la historia que tiene el cáncer de ovario, las nuevas moléculas como los IRA, frente a una terapia que tiene un solo ensayo clínico controlado, que tiene muchas debilidades, que tiene otras fortalezas, pero que en el estándar de la mayoría de centros, pues no es la primera línea de tratamiento. Creo que eso es lo que quería decir, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En aras del tiempo, vamos a continuar en los escenarios clínicos. Insisto, si al final quedan dudas de algún aspecto específico, las seguimos ampliando de acuerdo al tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Vamos entonces a un segundo tópico importante, es el uso de las pruebas genéticas. Esto generó la tercera pregunta: ¿qué paciente con cáncer epitelial de ovario avanzado, alto grado, avanzado metastásico se le debe realizar una prueba molecular o testeo genético? No hay revisiones sistemáticas de la literatura respecto a esta pregunta específica y, teniendo en cuenta la metodología, la recomendación se basa en adaptación de las guías 9 con certeza de la evidencia muy baja. La pregunta 4: ¿a qué paciente se le debería realizar asesoramiento genético? Se encontraron 7 guías, no revisiones sistemáticas de la literatura, certeza de la evidencia muy baja, donde todas mencionan el asesoramiento genético para obtener información predictiva y pronóstica, las terapias dirigidas y, no menos importante, el asesoramiento de los miembros de la familia ante un contexto de mutaciones germinales. Y la última, que ya vamos a ampliar un poco en las recomendaciones, ¿qué tipo de prueba? Germinal o somática. Y en este punto, tampoco hubo revisiones sistemáticas, adaptamos guías 3 con certeza de la evidencia muy baja. Pero darle el paso al doctor Fernando Contreras, que nos va a elucidar un poco cómo quedaron las recomendaciones y vamos a generar unas preguntas clínicas interesantes allí. Entonces, doctor Contreras, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, doctor. Le doy la palabra pues para que socialicemos un poco estas recomendaciones respecto a las pruebas genéticas y su óptica. Muchas gracias. Sí, no, en realidad pues va a quedar más amplio en el texto. La idea es que todas las pacientes que tienen un cáncer epitelial de alto grado de ovario tengan una prueba genética, en lo posible germinal, pero como está discutido también en las guías y la evidencia disponible y también adaptándonos al entorno, pues la posibilidad de tener una prueba germinal en el tiempo necesario para definir tratamiento
pues es un poco difícil en nuestro medio. Sí es fundamental, obviamente, para em, definir qué personas necesitan complementar o ampliar pruebas adicionales dentro de un contexto de asesoría genética, sobre todo por su entorno familiar. De ahí la importancia de tener las pruebas somáticas. Y esto está enlazado con la discusión que teníamos previamente respecto a la obtención de las muestras en aquellas pacientes en las que no van a cirugía de entrada y que son candidatas a cirugía de intervalo. Las pruebas somáticas proporcionan rapidez, ¿sí? Estamos hablando de 3 a 4 semanas, y también me permiten definir cómo voy a continuar la adyuvancia del mantenimiento. Muchas veces las pacientes en las que no logramos tener una prueba somática y la prueba germinal sale negativa, pero tenemos respuesta completa después de una nueva adyuvancia, nos quedamos sin saber o estimar cuáles las características somáticas de ese tumor. Y en este momento, con la evidencia disponible, vemos que ya no sería suficiente tener esa información parcial de la respuesta al platino, ¿sí? Para definir las pacientes en las que es desconocido el H y poder iniciar tratamiento de ayudancia. Entonces es muy importante tener una prueba somática si la paciente es deficiente o no. Y pues esto se enlaza con lo que comentábamos previamente de, en lo posible, tener una muestra suficiente de tumor en aquellas pacientes que no van a ir a cirugía primaria. Lo otro es que dentro del grupo multidisciplinar, al momento de la toma de decisiones y en cada uno de los centros de referencia que lideraron la guía, afortunadamente se tiene disponibilidad de un grupo de genética, pero también el recurso humano es deficiente. Entonces, también acá se desprende la recomendación de hacer la prueba germinal para apenas identificar estos pacientes con tumores de alto grado. Gracias, doctor. Orientamos unas preguntas que nos parecen interesantes y son muy frecuentes. Ya entendemos el rol que tiene este perfilamiento genético, pero ¿quién debería orientar ese tipo de testeo? ¿El genetista, el oncólogo, el gineco-onco? Y si tal vez estamos en un centro donde no tengamos disponibilidad de estas pruebas, ¿cómo deberíamos orientar entonces la terapia en estos pacientes? ¿Cuál es su opinión al respecto? Como nombraba anteriormente, sí, en un grupo multidisciplinar donde el punto de entrada casi siempre es el grupo quirúrgico, eh, se aboga porque el que detecta a la paciente pues tenga la posibilidad de pedir la prueba germinal. Y así lo hacemos desde nuestro grupo, por oportunidad de consulta y de acceso al grupo de genética. Enlazarlo a una cosa solo, igual no es solo pedir la prueba. En algún momento estos pacientes tener asesoría genética. O sea, lo que se busca mediante el consenso es ganar un poco de tiempo para obtener las pruebas germinales. Entonces, dentro del grupo multidisciplinar, dependiendo del centro, el que tenga primero contacto con la paciente, sea el ginecólogo, oncólogo o clínico, debería estar tener la capacidad de solicitar la prueba germinal. De hecho, es una prueba incluida en el PBS, ¿sí? Eh, se va a demorar, pero es importante tenerla y obviamente es de quienes hacen el abordaje inicial de las pacientes. Es difícil a veces captar a las pacientes cuando el sistema está fragmentado, pero en un grupo multidisciplinar debe estar ya estandarizado pedir la prueba germinal. Sí, desde el momento en que se conoce a la paciente y se va a determinar cuál va a ser su opción de manejo, que igual todas las pacientes van a terminar en manejo sistémico, pues en los pacientes con estadios 3 y 4, y obviamente es importante arrancar inicialmente como la prueba germinal y como nombré anteriormente, en lo posible obtener la prueba somática lo más pronto posible en aquellas pacientes en las que yo estime que no solo me va a servir como determinación del riesgo del entorno de la paciente, sino también como un factor predictivo para una terapia posterior. Perfecto, doctor Contreras. Muchísimas gracias. Claridad pues en el tema. Dado el tiempo, continuamos entonces ya con escenario de terapia adyuvante y esto motivó la sexta pregunta y es cuál es la recomendación para el manejo adyuvante de estos pacientes de acuerdo con el estado funcional y con el perfilamiento.
Y pues vamos a dar paso a brevemente contarles un poco el contexto de justificación de la evidencia. Nos identificaron en el entorno pues, de carboplatino paclitaxel revisiones sistemáticas de la literatura, se adaptaron a las guías actuales y hay que tener en cuenta que el carbotaxol pues, es el estándar y el régimen preferido. En la calificación quedó como certeza la evidencia baja. Para el bevacizumab tenemos ensayos clínicos, tenemos el ICON-7, el GOG 218, no encontramos una revisión sistemática de la literatura que respondiera a esta pregunta. Hay un beneficio pues, del beva versus el placebo en supervivencia libre de progresión. Probablemente no hay diferencias en supervivencia global. Aquí pues, está todo el nivel de evidencia con el que se graduó. Y aparentemente un poco más de eventos adversos asociados al beva versus el placebo estadísticamente significativo. Para la recomendación ya lo vamos a ampliar un poquito de quimioterapia intraperitoneal, esta revisión sistemática con metaanálisis de Cochrane, de Jackback, donde básicamente mira tiempo a la muerte. Fue estadísticamente significativo un beneficio de la quimioterapia intraperitoneal y el tiempo a la recurrencia también estadísticamente significativo con un bajo nivel de heterogeneidad, pero con mayor tasa de eventos adversos, grado 3-4, específicamente fiebre, fatiga, eventos gastrointestinales, infección, metabólicos, pérdida auditiva, dolor, con una calidad de la evidencia alta. Y respecto a calidad de vida, incertidumbre para calificar, porque el GOG pues 172 solamente vale este desenlace. Como ustedes saben, y en torno a poder mencionar las recomendaciones, esto es una visión muy rápida de la evidencia, pero todo está sustentado en el consenso. Ustedes van a ver la referencia bibliográfica y pueden acceder. Para las próximas recomendaciones que ya vamos a mencionar de los IPARP, se tuvieron en cuenta en la búsqueda del grupo externo, el Solo One, el PRIMA y el Paola One, donde básicamente el desenlace evaluado para el momento de la búsqueda, de acuerdo pues a lo que estaba reportado en los estudios, fue supervivencia libre de progresión y todos pues mostraron beneficio, especialmente pues en las pacientes con mutación BRCA. Ya vamos a ampliar un poco esto. Mayor tasa de eventos adversos para los IPARP, no diferencias significativas en calidad de vida y, por supuesto, todo esto está documentado entre las guías de manejo mundiales. Voy a darle la palabra entonces al doctor Abraham Hernández con este breve contexto de la literatura, cuáles fueron las recomendaciones en torno a la terapia adyuvante. Entonces, doctor Abraham, buenas noches. Adelante, por favor. No, buenas noches a todos y darle las gracias a todos por esta asistencia masiva. Hay 80 personas conectadas, lo cual demuestra el interés que tiene este tema y la necesidad que había de este consenso. En cuanto a la terapia adyuvante, pues los platinos hace mucho tiempo están establecidos como la terapia de elección. En el consenso es nuestra recomendación. La dosis 175 miligramos metro cuadrado de paclitaxel y el carboplatino AUC6 o AUC5. Quizá una recomendación importante que hacemos en el consenso para la práctica clínica es que si la paciente no está en condiciones de una dupleta, el medicamento que debemos elegir es el platino, porque pues vemos que a veces no se puede la dupleta y se elige el paclitaxel. Recordemos que el platino es como la piedra angular de tratamiento. Entonces es importante esa recomendación que les hacemos. También si en las pacientes ancianas una opción es la dosis densa con la dosis de carboplatino UC2 semanal. Es una opción, no es la terapia estándar ni debe ser la primera elección, pero si tengo una paciente anciana en la que considero que no debe recibir la dosis trisemanal, pues la dosis densa es una opción. Estas recomendaciones fueron a favor del 100%. Y en cuanto al bevacizumab, acá también hacer una recomendación importante respecto a la dosis, ¿no? Siempre está la duda, yo lo he tratado de preguntar en muchos lugares sobre si 15 miligramos y 7.5 miligramos es lo mismo. No hay respuesta, entonces se aceptan los dos esquemas. Creo que en un ambiente como el de nosotros, en ciertas contrataciones o esto, cada grupo debe definir si se adhiere a la dosis de 7.5 o a la dosis de 15 miligramos. Son opciones que son válidas y pues ya está la preferencia de cada persona. Tener en cuenta cuando vamos a elegir esto siempre las contraindicaciones para el medicamento, para el bevacizumab. Ya Julia adelantó sobre la evidencia, sin embargo, aunque la evidencia tenga cuestionamientos, es la evidencia que hay y es un medicamento que está disponible en nuestro medio. Mencionar que además ahora tenemos las presentaciones biosimilares en el país, que también pues son alternativas razonables. Esta recomendación también del 100%.
Gracias, doctor. Podemos también hacer un poquito de claridad, doc, en qué escenario específico, porque pues digamos que se discutía que si es estándar o no, entonces aclarar en los pacientes de enfermedad de alto riesgo, qué pena que haga aquí la claridad, que hace parte de una de las preguntas Ok, que me están haciendo sí, estamos hablando de que la recomendación, nuestra recomendación basada en la revisión no contempla la neoadyuvancia, es una recomendación en terapia adyuvante y es para las pacientes con estadios 4 o estadio 3 que no hayan adquirido una respuesta completa. Ese es pues el escenario donde creemos que es el mayor valor de esta terapia. Perfecto, muchas gracias. Adelante, doctor. Doctor Abraham, ¿me Bien. escucha? Adelante, tranquilo. Prosiga, Sí, por favor. acá doctor Pierre lo invitamos también, al Ah, doctor Pierre. sí, buenas noches, Abraham. Siga, yo le escucho. Doctor Pierre, perdón, sí, ¿nos puede socializar esta recomendación, por Bueno, favor? la quimioterapia IVIP fue un tema que se discutió mucho, sobre todo en la mitad de la década pasada con el estudio de Vandrel, GOG 172, con unos desenlaces verdaderamente muy buenos. Y muchos de nosotros en Colombia pensábamos que iba a ser el futuro del manejo de cáncer de ovario, pero yo creo, sí, estoy casi seguro que la única persona que alcanzó a tener paciente con esa terapia es el doctor Otero en la Fundación Santa Fe. Creo que ningún otro centro alcanzó a tener paciente con esa terapia, y precisamente cuando el doctor Otero ya estaba en el arranque para tener más paciente con ese manejo, salió el estudio GOG 252 que echó al bordo todo y se echó a tierra toda esa terapia porque fue un estudio negativo. Y yo creo que hoy por hoy en Colombia ninguno de nosotros estamos haciendo esa terapia. De pronto en el futuro puede volver otra vez en la actualización del consenso, podemos volver con la pregunta, pero hoy por hoy, a pesar de que es algo que mostró resultado, pero no es algo que podemos considerar como un tratamiento estándar. Y como le digo, ¿no? La única persona que alcanzó a hacer eso en Colombia es el doctor Jorge Otero de la Santa Fe. Entonces, no sé si pasamos de una de mantenimiento con PAP inhibidor o Sí, por favor, Abraham, doctor. ¿qué más tiene que decir con IVIP? Porque ya el tiempo, no sé, Abraham, ¿tiene algo más que decir? Continuemos con el IPAR. Listo. Entonces, a la pregunta de mantenimiento, después de recibir quimioterapia con IPAP, lo que sugerimos es un inhibidor de IPAP, que puede ser niraparib o olaparib, en los pacientes con BRCA mutado, con BRCA positivo, que recibieron quimio y que tuvieron respuesta parcial o completa después de la quimioterapia. En los pacientes con estadio 3 o 4, BRCA mutado, que recibieron quimio en platino y que solamente pacientes que han tenido respuesta a esa terapia se recomienda, pero hay que dividir los grupos de pacientes, los pacientes que son BRCA mutados, los pacientes que no son BRCA mutados, y para cada esos subgrupos, si el paciente no es BRCA mutado, es HRE positivo, hay una recomendación específica en el consenso, y también hay recomendación específica para pacientes no BRCA y no HRE. Entonces, esa es la parte que vamos a revisar en las recomendaciones. Si miramos aquí, las recomendaciones que tenemos aquí en el punto 6. No sé, Abraham, si quieres agregar algo de los subgrupos que planteamos en ese tipo de mantenimiento de esos pacientes. No, recomendación por recomendación. Entonces, digamos, en las BRCA mutadas, creemos que el tratamiento con inhibidor PARP no debe faltar. En las pacientes que tengan mutación de BRCA no debe faltar por ningún motivo el tratamiento con el inhibidor PARP como mantenimiento. Eh, Ninguna paciente está contemplada sin mantenimiento en el consenso. Creemos que las pacientes de alto grado deben ir a mantenimiento, bien sea con IPAR cuando tengan mutación de BRCA. Si tienen HRD positivo, creo que en la 6.44 faltó la palabra HRD, déficit de HRD. En la versión en inglés sí está, pero en la español faltó ese paréntesis. Las pacientes que tienen déficit de HRD también deben recibir inhibidor PARP. Y las pacientes que no tienen mutación BRCA y no tienen déficit de HRD, es decir, las HRD proficientes,
pueden ir o bien a mantenimiento con el antiangiogénico o con el inhibidor PAR. Y Estas así serían lo como discutimos. O sea, lo discutimos así, ¿no? Paciente BRCA mutado, post tratamiento con quimioterapia que haya tenido algún tipo de respuesta, PAP inhibidor, o paciente que han tenido quimioterapia con bevacizumab, que a veces encontramos esos pacientes que vienen con quimio más bevacizumab. Si esos pacientes son BRCA mutado o HRD positivo, podemos agregar un PAP inhibidor al bevacizumab, pero no podemos empezar bevacizumab y PAP inhibidor después de la quimio, porque el protocolo es que la paciente tiene que haber recibido al menos 2 ciclos con bevacizumab para dar bevacizumab más PAP inhibidor. En los pacientes HR positivo, BRCA wild type, las opciones que tenemos es bevacizumab más olaparib o niraparib. Y en los pacientes HRP, como dice Abraham, quieren tener respuesta completa o parcial después de platino, tenemos opción de antiangiogénico o un PAP inhibidor, que es el único que podemos considerar en nuestros pacientes, es el niraparib. Sí, un último comentario de la dosis del bevacizumab es que cuando vamos a combinar en el estudio Paola, la dosis que se utilizó fue la de 15 miligramos por kilo de bevacizumab. Allí sí no estaría justificado utilizar la dosis de 7.5 miligramos, o por lo menos no es lo que se evaluó. Sí. Perfecto. Hay una pregunta, hay alguien que está preguntando, no sé. Por favor, ya aquí la estoy leyendo. Las pacientes con HDR, dice así textual, las pacientes con HDR negativo debe ser deficiente, pues con los últimos resultados del estudio PRIMA, el uso de niraparib, ¿esta recomendación puede cambiar? Bueno, para decirles, cuando hicimos el protocolo no teníamos los últimos resultados de niraparib. Eso no sabíamos cómo iba a salir la sobrevida global de niraparib. Pero así como dicen esas 3 preguntas que estamos viendo en pantalla, además de los últimos los resultados de niraparib, tenemos más criterios para definir PAP inhibidor versus antiangiogénico en esos tipos de pacientes. Por ejemplo, además de los biomarcadores, hay otros criterios que usamos para definir la adjuvancia de esos pacientes, como por ejemplo el Kelim score, que es la respuesta al tratamiento. Ese consenso no abordó ese tema porque el Kelim score no era algo muy común en el momento de que hicimos el consenso, pero es algo que usamos actualmente y depende del Kelim, que lo consideramos no como un biomarcador, sino como un criterio para dar PAP inhibidor o bevacizumab. Depende si tiene buen Kelim o mal Kelim, podemos decidir en los HRP, como el doctor pregunta, podemos definir si le damos PAP inhibidor o antiangiogénico. Y no sé si Abraham tiene algo de eso. Sí, de acuerdo. Con los nuevos resultados de PRIMA o con los viejos resultados de PRIMA, recuerden que el beneficio en proficiente era un beneficio marginal. O sea, estadísticamente significativo, pero clínicamente poco relevante. Entonces, con los nuevos resultados, con los viejos resultados de PRIMA, el beneficio de niraparib en proficientes es un beneficio clínicamente marginal y no aumenta la sobrevida. Es decir, en esa población, el bevacizumab, el mantenimiento con bevacizumab es una opción. Luego, ¿cómo sabemos a qué paciente le conviene más mantenimiento con bevacizumab o mantenimiento con niraparib? Porque son las 2 opciones que tienes en esa población. Es difícil, ¿no? No está establecido, pero como dice el doctor Pierre, tenemos algunas herramientas que nos ayudan a definir qué pacientes podrían beneficiarse más de un IPARP o podrían beneficiarse menos del IPARP. Cuando no había Paola era más sencillo, porque la paciente que tú le iniciaste bevacizumab, pues ya le iniciaste bevacizumab. Digamos ahora es un poco más complejo, pero igual en población proficiente tampoco tenemos el Paola. Así que la decisión de poner el bevacizumab o no, yo trato de no hacerla basada en un solo factor. No solo en el Kelim, no solo en la clínica, o sea, trato de hacerlo muy globalmente, como lo hace el doctor Pierre. No es una sola cosa, porque ahora mismo no tenemos un factor que nos defina esta va a IPARP, esta va a bevacizumab. A veces son las comorbilidades. Si la paciente tiene fístula, pues automáticamente se inclina más al IPARP.
Si la paciente no puede venir o no quiere asistir cada 21 días o si es hipertensa, se inclina más al IPAR. Y pues son las dos opciones que tenemos, pero con los resultados nuevos creería que son opciones. Una no necesariamente mejor que la otra. Y Escenario. algo también que hay que decir, no sé, los últimos resultados de PRIMA, a pesar de que es un estudio negativo, no sé qué impacto tiene de verdad en el cambio de tratamiento en esos pacientes, ¿no? En el cambio de abordaje de esos pacientes, ¿no? No sé qué tanto impacta en la toma de decisiones esos resultados. Los Sí, es muy proficientes no. importante dilucidar acá que, digamos, al momento del consenso se hace la data con el desenlace principal, que es supervivencia libre de progresión. Sí. Esta discusión académica no pretende la comparabilidad entre los estudios primarios en ese aspecto, son diferentes y pues es un tema que es muy relevante, pero que tiene evidencia en construcción, otras sinergias con los otros inhibidores. Entonces yo creo que esto va a ser un tema que va a ser de bastante interés y discusión como para cerrar un Para la poquito actualización. para la actualización del consenso, porque es una evidencia que sigue en desarrollo. Y Listo. una cosa, pues, el Kelly Score además tiene muchísimos enemigos. En Estados Unidos no se usa, digamos, es retrospectivo, tiene muchas críticas también. A nosotros nos parece una herramienta útil y válida que te puede ayudar en un momento dado a definir, pero no necesariamente, digamos, no es que tengas que hacerlo con esa herramienta. Digamos, hay muchos grupos que no aceptan el Kelly Score como una herramienta para tomar decisiones clínicas. Pero creo que es una herramienta útil que nos funciona en la práctica clínica. Nos ayuda, nos orienta. Perfecto, doctores, muchas gracias. Le pido amablemente a los asistentes a la reunión, dado que el consenso es un poco extenso, vamos a extender, quedó planeada para más o menos entre 15 y 20 minutos más. Les agradecemos continuar aquí conectados. Nos faltan ya 2 preguntas. Muchas gracias, doctor Pierre, doctor Abraham. Vamos a hablar del escenario del manejo de la enfermedad recurrente. La pregunta 7 hace alusión a pues estos pacientes, pero en el ámbito quirúrgico. Muy brevemente, se presenta esta revisión sistemática con metaanálisis de Marchetti, que incluye los estudios primarios más importantes, el GOG 213, Dubai y Sang, el SOC1, el de StockTrip, pues, que son muy insignia. Aquí tenemos los resultados donde la certeza de la evidencia es baja, muy baja y moderada. Para PFS, para OS comparando supervivencia global completa, recepción versus quimioterapia sola, y para PFS en el mismo escenario, recepción completa versus quimioterapia, donde fue estadísticamente significativo pues el uso de la citorreducción secundaria. Recordarles brevemente los modelos de predicción de esta resecabilidad que utilizamos, el puntaje del AGO-Score y el iModel, que están pues sustentados con la evidencia científica. Y le voy a dar paso aquí a la doctora Fletcher para que nos haga un breve contexto de cuál fue la recomendación en torno a la citorreducción secundaria. Doctora, buenas noches. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Juli, por ese trabajo que has hecho. Entonces, para no extendernos la recomendación 7, lo que dice es, se sugiere la realización de la citorreducción secundaria seguida de quimioterapia a pacientes seleccionados con cáncer epitelial de ovario de alto grado avanzado o metastásico en primera recaída, platinos sensibles, o hablamos más, recuerden, de un intervalo libre de platinos mayor o igual a 6 meses, que tengan una puntuación AGO positiva, que fue lo que ya mostró Juli, o un iModel positivo también por debajo de 4.7 y con una potencial resección R0 en centros con acceso a soporte quirúrgico y posoperatorio óptimo. La recomendación fue condicional a favor, con una votación pues del 100% del panel. Entonces, Juli ya mostró brevemente la evidencia, ¿cierto? Recordemos que digamos que sí, los desenlaces para supervivencia global en los estudios, digamos, primarios que tenemos, cuando los metaanalizamos, no mostraron un desenlace a favor de supervivencia global. Sin embargo, si miramos algunos resultados individuales como el de STOP3, sí lo hay, y para PFS también la hay. Y el resultado, sobre todo, recalcar, y lo que ya sabemos, son importantes es en pacientes que se pueden llevar a citorreducción completa, y de ahí el esfuerzo de tratar de seleccionar muy bien esa paciente para que logremos una citorreducción completa y estemos seguros que sí les estamos impactando a estas pacientes. Entonces, por eso fue la recomendación, digamos, del panel de esa manera.
Gracias, doctora Angélica. Para complementar unas preguntas orientadoras muy breves, ¿qué criterios de resecabilidad clínicos, imagenológicos, quirúrgicos considera relevantes considerar en el escenario específico de citorreducción secundaria y cuáles adoptas en tu práctica clínica? Bueno, digamos que en mi práctica clínica lo que yo más frecuentemente utilizo es el AGO-Score. Sin embargo, sí quiero hacer la anotación y cada vez que vamos a estas discusiones, porque esto es tema de discusión en todas partes, sabemos que a veces podemos individualizar los casos y ojalá discutirlos frente a un grupo multidisciplinario, porque a veces de pronto hay casos individualizados que pueden salirse de estos criterios, pero que aún así podemos pensar que se benefician y que al final terminamos haciendo una citorreducción secundaria completa, que sería lo importante. Caso puntual, sobre todo, digamos, las pacientes de que no han podido ser llevadas a citorreducción primaria, mirando por qué es el motivo. Hay algunas pacientes, por ejemplo, y lo que fue muy frecuente en pandemia, entonces a esas pacientes a ninguna les vamos a ofrecer, ¿cierto? Entonces de pronto no es el escenario. O lo mismo, las pacientes que porque estaban en un centro que no contaba lamentablemente con todas las condiciones, porque sabemos que esto ojalá debe ser pues en centros de alto volumen, con programas muy estructurados, ya nos han hablado mucho acerca de eso, pues si no tienen esa oportunidad, debemos precluirlas completamente, tal vez no, pero siempre obviamente individualizando el caso. Y digamos que pues respecto a los criterios de irresecabilidad, digamos que acá pues cualquier enfermedad, irresecabilidad imagenológica como lo tenemos en el escenario primario, claramente va a ser también irresecable en el escenario secundario, ¿sí? Pero recordemos que acá los criterios, digamos, del AGO-Score y los criterios del iModel, lo que buscan también es que tal vez pacientes que no tengan una carcinomatosis tan extensa, porque sí pueden tener, pero de pronto no tan extensa para que logremos una citorreducción completa, es lo que buscamos establecer. Entonces, digamos que si uno trata como de comparar una citorreducción primaria versus una secundaria, ¿qué pacientes? Digamos que somos un poco más estrictos en esa citorreducción secundaria, ¿sí? Entonces, eso. Sí, y pues a tu última pregunta que tienes ahí, pues los criterios clínicos, claramente partimos de un paciente con un óptimo estado funcional, ¿cierto? Porque va a ser una cirugía que probablemente tenga un esfuerzo mayor. Estas pacientes pues obviamente tienen que tener un buen ECOG y de la mano con el ECOG pues irá las comorbilidades, muchas pues no tienen buen ECOG porque tienen comorbilidades, ¿cierto? O el estado nutricional, etcétera. Obviamente eso es pilar para elegir la paciente. Perfecto, muy claros los conceptos, doctora, muy amable. Vamos entonces a culminar con el último escenario, que es el manejo de la recaída de la enfermedad, en donde pues se generan unas justificaciones para el contexto de enfermedad recurrente platinosensible y platinoresistente, sustentado en guías. Los invitamos a que lo lean en el consenso, donde están esas líneas recomendadas con una certeza de la evidencia muy baja, pero una votación del 100%, donde está también la recaída platinoresistente caracterizada. Muy importante, no se recomienda instaurar un manejo a una paciente basándose en un bus, como lo tenemos claro. Y le voy a dar paso aquí al doctor Contreras y al doctor Ray. Voy a hablar aquí brevemente cuáles fueron las recomendaciones, que fue esta en pacientes pues, con cáncer epitelial de ovario de alto grado, estadio 3-4 en recaída, BRCA1-2 positivo, negativo, desconocido, que haya recibido 2 o más líneas de quimioterapia basada en platino, hayan alcanzado respuesta completa o parcial, se sugirió la olaparib, nida o ruca, y que el olaparib pues, está aprobado en Colombia para el linvioma en este escenario, y que NIDA, que podría ser útil en el momento del consenso, pues digamos que no contaba con la aprobación regulatoria, pero quiero darle aquí la palabra a los dos expertos, al doctor Raymané y al doctor Contreras, y estas dos preguntas. La primera es: ¿en recaída define el mantenimiento sobre HRD o solo la respuesta al platino? Y cómo abordar estas pacientes con recaída localizada, estado de mantenimiento con IPAR. Entonces, que nos hable un poco de su experiencia del papel de estas moléculas. Si quiere, primero el doctor Ray y después el doctor Contreras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya aquí es cuando se va complicando la cosa con las pacientes y es muy importante que por parte del oncólogo tengamos claro el tema de los biomarcadores. Si la paciente no ha tenido acceso y tiene alteraciones en los genes de reparación, es importante en algún momento que esa paciente esté expuesta a inhibidores del PARP como concepto general. Eso es de lo más importante que tenemos, porque hay muchas pacientes que todavía no han recibido inhibidores del PARP, que todavía no tienen la biomarcación
que pueden ser platinosensibles aún, que esas son las que más posiblemente tengan alteraciones en HRD. Entonces, hay que insistir en el testeo y hay que ofrecerles a las pacientes positivas. Cuando la paciente hace una recaída después del mantenimiento, hay que dividirlas en dos. De nuevo, platinosensible, platinорefractario, y a ofrecerles las opciones terapéuticas de acuerdo a esa sensibilidad o refractariedad. La mayoría de las pacientes van a ser platinosensibles porque por sus características biológicas y genómicas pues lo serán, pero también nos hemos encontrado casos de pacientes refractarias o ligeramente refractarias, lo cual nos obliga a nuevamente quimioterapia y mantenimientos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Contreras, ¿cuál es su óptica en torno a estas Sí, yo preguntas? creo que Ray lo da bastante claro. Importante, si bien el concepto de sensibilidad, refractariedad o resistencia a platino, pues también es un consenso, pero sí tiene unas bases biológicas importantes. Es poco probable que una paciente en el contexto de refractariedad o resistencia a platino responda a un inhibidor del PARP. Y es inusual que esas pacientes tengan una alteración genómica potencialmente drogable. Entonces, casi siempre todo el espectro de la enfermedad va a estar condicionada por lo que ya nombraba Ray, de tener muy bien identificada a la paciente que es sensible, tanto para exponerla en un escenario en el que nunca ha recibido el inhibidor del PARP, ¿sí? Ya sea en un contexto de segunda línea, que estas pacientes las veíamos mucho hace unos 2 o 3 años, cuando comenzaron a salir las indicaciones del solo 2, perdón, del solo 1, del solo 2, perdón, donde teníamos todas estas pacientes que venían de recaída, nunca expuestas al nivel del par, pero con una alta sensibilidad al platino. Entonces, esas pacientes, sí o sí, hay que identificarlas. Y el otro espectro de la enfermedad son los que vienen ya de una tercera línea, que no la primera recaída, que fueron candidatas en un momento sometidas a una citorreducción secundaria, ¿vale? Y vienen a un proceso de una progresión de la enfermedad. Yo también comparto en que si tienen la alteración genómica y están enmarcadas en ese contexto de sensibilidad y la tienen, ofrecérselo. Los cambios respecto a las reintroducciones, yo creo que es un tema en el que no nos hemos puesto de acuerdo y tampoco hay consenso entre los expertos. Hay algunos reportes y también evidencia respecto a la intercambiabilidad del inhibidor del PARP y del platino o la quimioterapia en aquellas pacientes que en algún momento fueron sensibles al inhibidor del PARP, puedan recibir quimioterapia y luego hacer un mantenimiento discutible, pero se basa también en el concepto de sensibilidad, que la única manera de probarlo en estas pacientes es obviamente exponerlas nuevamente a quimioterapia, que sería la segunda pregunta. Pero sin duda ante a una prueba en una paciente, pues soy enfático en eso, que no ha recibido el inhibidor del PARP y tiene déficit del HR, habría que ofrecerle el tratamiento y hay evidencia suficiente. Perfecto, doctores, muy claros los conceptos. Vamos a culminar contándoles que el consenso pues, manifiesta barreras que son inherentes al sistema de salud, al desconocimiento acerca del perfilamiento genético y unas intervenciones pues, importantes, especialmente la divulgación y actividades, eventos científicos como este, donde se permita pues, generar recomendaciones adaptables a los contextos propios. Proponemos finalmente unos criterios de auditoría que ustedes pueden implementar en sus centros con una medición anual y es básicamente estos indicadores de gestión de pacientes con citorreducción primaria, porcentaje de citorreducción, cumplimiento o adherencia a las recomendaciones. Entendemos que en el escenario ideal donde se tiene todo es mucho más fácil generar estos manejos centralizados de excelencia y pues digamos que esto es un estándar en la atención de cáncer de ovario, no obstante, la invitación es con toda esta evidencia revisada, con estas recomendaciones sustentadas en la evidencia, pues adoptarlo para el mejor beneficio de nuestros pacientes. La conclusión es que esperamos que estas recomendaciones contribuyan a mejorar la atención clínica, el impacto oncológico y la calidad de vida de nuestras mujeres.
Y brevemente, ya les voy a dar el espacio de preguntas. Los invitamos a unirse a este curso. Voy a dejarlo aquí corriendo. Es un curso que está auspiciado por Yesigo y ADCO, que fue pues básicamente soportado por AstraZeneca, donde se habla de contenidos de pruebas moleculares, terapias de mantenimiento, abordaje quirúrgico, y los invitamos pues a participar. Podemos mandarles información en torno a esto para que puedan acceder a la plataforma. Vamos a dar entonces en este momento paso en los últimos 5 minutos. Si ustedes, señores participantes, colegas, tienen dudas, preguntas, comentarios, quiero nuevamente agradecer el esfuerzo colaborativo. Es posible en Colombia, sí, hay que aunar esfuerzos definitivamente, porque en el manejo de una patología tan compleja se requieren pues diferentes ópticas. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y dejamos aquí, como les digo, un par de minutos. Si alguno tiene dudas, preguntas, excúsenme, veo el chat. Si alguien, no hay pregunta en el chat. Perfecto, doctor. Pues, doctor Pierre fue el líder del proceso del consenso. Si quiere, le doy la palabra para cerrar. Muchas gracias a todos por la atención. Y No, de gracias verdad, nuevamente a todos muchísimas gracias. por tener Cuando apoyo. uno empieza esos proyectos, a veces uno tiene dudas de pronto si va a llegar hasta el final, pero me da mucho orgullo haber seleccionado unas personas excelente, todos, el trabajo de todos fue excelente. Y gracias por acompañarme en esa aventura y espero que en la actualización podamos tener más personas que puedan participar y tenemos posibilidad de hacer cosas grandes. Muchas gracias a todos, a los oncólogos, a los gineconcólogos. No tuvimos la oportunidad de tener a genetista. Sabemos que la doctora Milena siempre nos acompaña en todo, pero esta vez no nos pudo acompañar. Pero espero que en la actualización también podamos tener genetista. Gracias a todos. Gracias, doctor. Y esto, como usted dice, es la invitación abierta a que todos los colegas que manejamos este tipo de patologías podamos participar en estas socializaciones académicas. De nuevo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. El consenso está disponible. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias. Gracias a todos, a los colegas del grupo desarrollador. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.